La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne es una obra emblemática que aborda los conflictos entre la moralidad puritana y la libertad individual en la Nueva Inglaterra del siglo XVII. La historia sigue a Esther Prynne, una mujer condenada al escarnio público por su adulterio, quien, a pesar de la vergüenza impuesta por la sociedad, se enfrenta a su castigo con dignidad. En una trama impregnada de simbolismo, el relato explora la culpa, la venganza y la penitencia a través de los destinos entrelazados de Esther, su amante secreto, Arthur Dimmesdale, y su esposo, Roger Chillingworth. La obra profundiza en la lucha interna de sus personajes y en el conflicto entre el castigo social y el perdón personal. Capítulo 1. La prisión y la rosa. La brisa fría del amanecer, que arrastraba consigo el rocío de la mañana, susurraba entre las paredes de ladrillo y los oscuros pasillos de la antigua prisión de Boston. Aún en la quietud de la madrugada, la ciudad parecía despertar, arrullada por los ecos de los pasos de quienes, con la intención de comenzar un nuevo día, se dirigían hacia sus ocupaciones. La prisión, sin embargo, permanecía inmóvil, su presencia sólida como un monumento a la desesperación y el sufrimiento humano, construida con materiales que reflejaban la dureza y severidad del pueblo puritano que la erigió. Su arquitectura severa y sombría contrastaba con el paisaje que la rodeaba. En los alrededores, donde la maleza y las hierbas se entrelazaban, un arbusto salvaje crecía, floreciendo con pequeñas rosas de un rojo brillante, una imagen tan desafiante como intrigante. La planta, con sus espinas y su delicada belleza, parecía desafiar la prisión misma, como si deseara romper las cadenas invisibles que mantenían a aquellos que se encontraban tras sus barrotes. Aquella rosa, solitaria y fuerte, se convirtió en un símbolo de algo más grande. La vida persistente incluso en los lugares más oscuros y desolados, un recordatorio de que, por más imponentes que sean las estructuras de represión, la belleza y la esperanza pueden surgir, aunque solo sea como una fragancia fugaz. En el corazón de este sombrío escenario, la puerta de la prisión se abrió con un crujido resonante. De la oscuridad del interior, un grupo de mujeres salió con paso firme, su semblante grave y su rostro marcado por el paso del tiempo y la carga de la culpa que compartían. Eran las esposas, las hijas y las madres del pueblo, unidas por una única condena, la de la sociedad puritana que las había excluido y las había marcado con la impiedad de un pecado que no se podía borrar ni perdonar. Sin embargo, entre todas ellas, una figura destacaba, y era Esther Prynne, la joven mujer que había sido sentenciada por adulterio. El peso del juicio recaía sobre ella como una sombra que la seguiría por siempre. En su pecho, sobre su vestido de lino, brillaba la A escarlata, bordada con hilos de oro, un símbolo de su pecado y su condena. La letra escarlata, que la sociedad había impuesto como una marca de vergüenza, parecía estar viva, palpitando con una intensidad que casi se podía sentir. A pesar de la humillación, Esther caminaba con la cabeza erguida, sus ojos brillando con una dignidad que muchos no comprendían. El murmullo de la multitud se alzó a su alrededor, los ojos de los demás puestos sobre ella con una mezcla de juicio y curiosidad. Nadie entendía el dolor interno que se escondía tras aquella A roja, ni lo que Esther había tenido que sacrificar. En la plaza, bajo el sol que comenzaba a elevarse lentamente, un tribunal la esperaba, listo para emitir su juicio público. Cada uno de los presentes, desde los hombres más poderosos hasta las mujeres más humildes, observaba con un aire de expectación. ¿Qué castigo se le otorgaría a una mujer como Esther? ¿Acaso sería suficiente la humillación pública, o se le debía infligir un castigo aún mayor? Pero lo que sorprendió a todos, lo que dejó una marca en sus corazones, fue la serenidad con la que Esther enfrentaba su destino. Sus ojos, aunque llenos de una tristeza infinita, reflejaban también una firmeza que desconcertaba. La condena no era solo una cuestión de la sociedad, sino también de las voces invisibles que resonaban en los pasillos de su alma. Cada paso que daba hacia el tribunal era una carga, pero también un acto de valentía. En su corazón, Esther guardaba una verdad que no podía revelar. No había culpabilidad en su pecho, sino una libertad interna, un entendimiento de que, aunque la sociedad la había marcado, nadie podría robarle la paz que ella misma había encontrado. En ese mismo momento, el arbusto de rosas que crecía cerca de la prisión, en medio de la humedad y la sombra, parecía representar un símbolo de su vida futura. La rosa, con su fragoroso color rojo y sus espinas afiladas, al igual que ella, estaba destinada a florecer en medio de la adversidad. Aunque los demás la veían como una mujer caída, una mujer a la que la sociedad había despojado de su honor, Esther, como aquella rosa, se mantenía firme,
abrazando la vida con todo lo que le quedaba. Este capítulo marca el inicio del viaje de Esther Prynne. En un lugar donde el juicio de los hombres parecía inquebrantable, la mujer desafiaría las expectativas, recordando a todos que la belleza, el sufrimiento y la redención no siempre siguen las reglas de la sociedad, sino que son mucho más profundas y complejas. La letra escarlata, lejos de ser solo un símbolo de vergüenza, se convertiría en la clave de su destino. Capítulo 2. La marca de la vergüenza. La multitud que se había reunido en la plaza era un mar de rostros expectantes, pero no curiosos de una simple intriga, sino implacables, llenos de juicio y condena. Aquella era una sociedad donde el pecado se percibía como una mancha irreversible, y la culpa se extendía a todos aquellos que lo presenciaban. Mientras las miradas de la multitud se clavaban en el pecho de Esther, allí, en su vestido de lino gris, la A escarlata brillaba como un faro de vergüenza. La letra roja, bordada meticulosamente con hilos dorados, reflejaba la luz del sol de la mañana, pero era un resplandor que no inspiraba esperanza, sino humillación. Era la marca que la condenaba a una existencia marcada por la observación constante, el rechazo y la exclusión. Esther caminaba con una dignidad que contrastaba con el cruel juicio de aquellos que la rodeaban. El viento jugaba con su cabello, revolviendo sus cabellos oscuros, que caían en suaves ondas sobre sus hombros. Aunque su corazón latía con un dolor silencioso, su postura era erguida, su mirada fija al frente, como si no reconociera la condena que le habían impuesto. Su rostro, aunque pálido y marcado por la fatiga, irradiaba una determinación que nadie podía ignorar. El odio de la multitud la rodeaba, pero ella parecía estar en otro plano, donde la vergüenza ajena no la tocaba. En el podio del juicio, los hombres del tribunal, vestidos con sus ropas oscuras y austeras, esperaban con una serenidad que apenas ocultaba la rigidez de sus rostros. Eran hombres que representaban la voluntad de una sociedad inflexible, que consideraba el pecado un acto imperdonable, especialmente cuando involucraba a una mujer. La figura del reverendo John Wilson, un hombre de extrema devoción y rigor moral, estaba en el centro de esa figura autoritaria. Él, junto al gobernador Bellingham, presidía la condena de Esther. Ambos, a pesar de las apariencias de justicia que querían proyectar, no podían evitar sentir un pequeño destello de culpabilidad, como si la situación los envolviera de alguna manera en la red que ellos mismos habían tejido. En su pecho, la A escarlata ardía como una maldición. Era imposible no verla, y menos aún evitar los murmullos que recorrían la multitud como un susurro continuo. Algunos la miraban con desdén, otros con compasión, y otros más con una mezcla de condena y morbo, como si la desdicha de Esther fuera algo que merecía ser presenciado. Pero no importaba la forma en que la miraran, la humillación que sentía Esther era la misma, una humillación que crecía con cada paso que daba hacia el centro del juicio, hacia el lugar donde se esperaba que hablara. La pregunta que se cernía sobre ella era clara y directa: ¿quién era el hombre responsable de su pecado? Esther, sin embargo, se mantenía en silencio. A pesar de la presión de los jueces y la multitud, su voz no cedía. Podía haber señalado a Arthur Dimmesdale, el joven y reverenciado ministro de la congregación, el hombre que compartió su amor y su transgresión en secreto, pero su corazón le decía que no debía traicionarlo. La naturaleza de su pecado era algo que ella había hecho en su alma, una experiencia que no podía ser compartida con aquellos que solo veían la superficie. ¿Por qué, entonces, habría de hacerla aún más pública? Mientras los murmullos aumentaban en volumen, el juez, desbordado por la expectación y la falta de una respuesta inmediata, le preguntó nuevamente con una severidad que casi rozaba la desesperación. ¿No has de revelar el nombre del hombre que compartió contigo ese pecado, Esther Prynne? La pregunta retumbaba en el aire, más fuerte que cualquier condena, y parecía presionar más que cualquier otra sentencia. Esther, sin embargo, mantuvo la calma. Con un suave gesto, apartó una hebra de su cabello y, con su mirada fija en el horizonte, dijo con voz firme y clara: «Nunca lo haré». La multitud cayó en un profundo silencio, asombrada por su valentía. Nadie se esperaba que la mujer condenada, aquella que debía ser humillada y arrastrada al lodo de la vergüenza, hablara con una fuerza tan absoluta. La respuesta de Esther fue un acto de resistencia. En lugar de ceder ante las expectativas sociales, había reclamado para sí la única libertad que aún le quedaba: el derecho de guardar su secreto. La tensión en el aire era palpable. Nadie se atrevió a romper el silencio que se cernía sobre la plaza. La A escarlata en su pecho brillaba con más intensidad,
como un símbolo de desafío y de autodefinición. La multitud esperaba la continuación del juicio, pero ya algo había cambiado. El peso de la vergüenza, en lugar de quebrarla, parecía haberla transformado, otorgándole una fortaleza insólita. La ciudad que esperaba ver en Esther una figura de penitencia y quebranto, veía ahora a una mujer que, a pesar de estar condenada al repudio público, se mantenía entera. El juicio continuó, pero la mente de Esther estaba distante, perdida en pensamientos más allá de las palabras que se decían a su alrededor. Mientras las sombras se alargaban sobre el tribunal, la figura de la mujer con la A escarlata permanecía inmóvil, un faro de algo más profundo que la mera condena social, una fortaleza interior que la convertiría en un personaje clave de una historia que se narraría mucho más allá de esa plaza, mucho más allá de la ciudad misma. En ese mismo instante, la rosa que crecía cerca de la prisión, desafiando la oscuridad que la rodeaba, parecía ser la única presencia capaz de reflejar la verdadera complejidad de lo que estaba sucediendo. La A escarlata podría ser una marca de vergüenza para el mundo, pero para Esther se estaba convirtiendo en algo más, el comienzo de un camino hacia el autoconocimiento y una rebelión silenciosa, aquella que nadie esperaba, pero que sería más poderosa que cualquier sentencia. Capítulo 3. La vieja amiga del alma. El aire en la ciudad de Boston parecía cargado de una niebla densa que no solo oscurecía la vista, sino que también ocultaba las intenciones, los pensamientos y las almas de los que la habitaban. Aquella niebla se cernía sobre la vida de Esther Prynne, como si fuera un velo impenetrable que impedía que otros pudieran ver su verdadera esencia, su lucha interior y el peso de la condena que le había sido impuesta. La A escarlata en su pecho, que brillaba con la luz del sol, se convirtió en un símbolo de vergüenza, pero también en un recordatorio constante de su fortaleza y resistencia. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Esther se sentía sola, una soledad abrumadora que la perseguía a cada paso, como una sombra persistente que no la dejaba escapar. Pero la historia de Esther, aunque marcada por la condena, no estaba escrita solo en su sufrimiento. Había alguien más en su vida, una presencia del pasado que había regresado al momento más inoportuno, pero que, al mismo tiempo, traía consigo una revelación que la joven madre no esperaba. Esta mujer, que había sido en el pasado una amiga cercana, una compañera de juventud, había permanecido en el olvido durante años, y su regreso al pueblo fue un evento tan inesperado como revelador. La mujer era una anciana de cabello canoso y rostro arrugado, cuya figura parecía haber sido desgastada por el paso del tiempo y la pena. Había vivido en el mismo pueblo en su juventud, pero su vida, al igual que la de Esther, había sido marcada por un pecado, uno tan profundo y doloroso que había sido rechazado por la comunidad. En algún punto de su vida, la sociedad la había dejado atrás, y su nombre había desaparecido de la memoria colectiva, sepultado bajo la capa de juicio y condena. Su figura no era una de aquellas que atraía miradas curiosas, sino que pasaba desapercibida en la multitud, una sombra que se deslizaba sin ser vista. Su vida había sido un cúmulo de pérdidas y sacrificios, de años en los que había pagado el precio de los errores que había cometido en su juventud. Pero, a pesar de la edad que la había hecho más frágil, había algo en ella que reflejaba la fortaleza que solo aquellos que habían vivido en la oscuridad podían entender. La vieja amiga de Esther, cuya vida había sido tan solitaria y retirada, había vuelto a la ciudad no solo por el destino que le había sido marcado, sino porque había oído hablar de la condena de su antigua amiga. En su corazón, una llama de compasión ardía, una compasión que no podía permanecer en silencio frente a la injusticia que se había cometido contra Esther. La anciana se acercó al lugar donde Esther, día tras día, se veía obligada a cargar con su vergüenza. Al principio, la joven madre no la reconoció, ya que el tiempo había alterado el rostro que había sido familiar en su juventud. Pero algo en los ojos de esa mujer, una mirada llena de pesar y conocimiento, la hizo detenerse. Esther levantó la vista, y al hacerlo, sus ojos se encontraron con los de la mujer, una mirada que parecía atravesar el tiempo y los años, llevándola de vuelta a momentos lejanos, a días de risas compartidas y confidencias en la sombra de los árboles. La vieja amiga se acercó lentamente, con pasos firmes a pesar de su edad, y sin una palabra, extendió su brazo hacia Esther. Era un gesto silencioso, pero tan lleno de significado como cualquier discurso o sermón que pudieran haber escuchado en la iglesia. En ese abrazo, que la joven madre no esperaba, encontró una especie de refugio, un consuelo que no provenía de la multitud ni de las autoridades, sino de una mujer que comprendía el peso de lo que significaba ser condenada. La anciana, cuyo nombre era Mary, había sido una amiga cercana de la madre de Esther.
Había compartido con ella los días más felices de su juventud, cuando la vida parecía estar llena de promesas y sueños por cumplir. Pero algo había sucedido en la vida de Mary que la había alejado de todo lo que conocía. Un amor no correspondido, un pecado cometido en la oscuridad de la juventud, la había marcado de manera irreversible. Como Esther, Mary había sido rechazada por la sociedad, condenada al silencio y al olvido. Sin embargo, el destino había hecho que sus caminos se cruzaran de nuevo en un momento en que el sufrimiento de ambas parecía abrazarlas con la misma intensidad. Ambas mujeres compartían un pasado que las había forjado, pero también un presente lleno de sombras. Mary, al igual que Esther, había llevado su pena en silencio, sin la esperanza de ser redimida. Había renunciado a la búsqueda de la aceptación de los demás, y en su lugar, había hallado una forma de paz dentro de su propio corazón. Sin embargo, al ver la tortura pública que sufría su amiga, algo despertó en ella, algo que no podía ignorar. La justicia divina, pensaba ella, era algo que solo pertenecía a Dios, pero la humanidad debía ser capaz de ofrecer perdón, o al menos, comprensión. Las horas pasaban lentamente en la ciudad, y la condena de Esther continuaba, pero esta visita trajo consigo una pequeña chispa de esperanza, un recordatorio de que no todo estaba perdido, que aún existían almas que podían comprender lo que significaba ser humano, lo que significaba ser vulnerable y, sobre todo, lo que significaba llevar el peso de un pecado a cuestas. En el rostro de Mary, Esther vio algo que no había encontrado en la multitud: compasión genuina, no una compasión impuesta por la sociedad, sino una que brotaba del entendimiento profundo de las luchas internas, del conocimiento de lo que significaba sufrir en silencio. «¿Por qué no viniste antes?», preguntó Esther, la voz quebrada por las emociones que se desbordaban en su pecho. Mary, con una sonrisa triste, respondió: «A veces, el tiempo nos hace olvidar la necesidad de estar cerca de los demás. Pero el alma nunca olvida, Esther. El alma nunca olvida el dolor compartido». Las dos mujeres permanecieron juntas por un largo rato, hablando en susurros, compartiendo recuerdos perdidos y buscando consuelo en la comprensión mutua. En la oscuridad que había invadido la vida de Esther, la presencia de Mary era una luz tenue, pero suficiente para recordarle que, en algún rincón del mundo, aún existían personas dispuestas a ver más allá de la condena. Capítulo 4. La carta roja. El sol se desvaneció lentamente en el horizonte, sumiendo la ciudad de Boston en un manto de sombras al atardecer. La brisa fría del invierno se filtraba entre las angostas calles de la ciudad, y, a lo lejos, el sonido del campanario de la iglesia resonaba como un eco lejano, recordando a todos la estructura y la moral que regía sus vidas. Sin embargo, para Esther Prynne, esa tarde no era como las demás. Algo nuevo se estaba gestando en su corazón, una sensación que no sabía si era temor, tal vez, una mezcla de esperanza y resentimiento. La condena pública que la sociedad le había impuesto seguía vigente, pero dentro de ella había una chispa que parecía resucitar. Algo se estaba cociendo, algo que podría cambiar el curso de su vida, aunque aún no comprendía completamente la magnitud de esa transformación. Esa tarde, como todas las demás, Esther se encontraba en su puesto habitual, en la plaza del pueblo, donde su haz escarlata brillaba intensamente bajo la luz de la tarde. Era un recordatorio para todos los que pasaban por allí, una marca visible de su pecado y su vergüenza. A menudo, los ojos de los habitantes se volvían hacia ella, algunos con desprecio, otros con curiosidad morbosa, pero todos compartían una misma pregunta sin formular: ¿quién era el hombre que había compartido con ella este pecado, y por qué nunca lo había revelado? Esther nunca había respondido a esa pregunta. No solo porque no podía, sino porque, de alguna manera, la respuesta nunca le pareció importante. El hecho de ser condenada, a pesar de su dolor, le había mostrado una verdad cruel pero liberadora: la vida de una mujer condenada es suya, y su sufrimiento es su propiedad más personal. Aquella tarde, mientras su mente se debatía entre los recuerdos de su pasado y la amarga realidad de su presente, algo en el aire cambió. Desde una distancia, un hombre se acercaba a ella. Su figura era conocida, aunque solo de nombre, y el respeto que se le otorgaba era palpable, como si su sola presencia hiciera que el aire a su alrededor se volviera más denso y cargado de una seriedad que le confería aún más poder. Era el reverendo Arthur Dimmesdale, el predicador de la ciudad, cuya voz de oro había conquistado a los fieles en cada sermón, pero cuyo rostro reflejaba una angustia invisible, un sufrimiento que nadie lograba desentrañar. Esther lo miró en silencio mientras él se acercaba, su paso lento y deliberado. Los ojos de él evitaban los suyos,
como si temiera que el contacto visual pudiera ser el principio de una catástrofe. La mujer, observando su reacción, sintió en su interior una mezcla de ira y tristeza. ¿Por qué no podía él, quien había compartido su pecado, ser tan valiente como ella? ¿Por qué ocultaba su rostro tras una fachada de aparente pureza, mientras que ella debía cargar con la carga de su vergüenza frente a todos? Al llegar junto a ella, Dimmesdale miró hacia el suelo, incapaz de enfrentarla. Su voz, aunque suave y temblorosa, rompió el pesado silencio. Señora Prinne, me he sentido arrastrado por algo que no puedo comprender. Vengo a ofrecerte mis disculpas, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que yo mismo he permitido que ocurriera. Esther lo miró fijamente. La sorpresa de escuchar sus palabras no fue suficiente para borrar el resentimiento que había crecido en ella a lo largo de los meses. Sin embargo, también vio algo más en su rostro, algo que había permanecido oculto hasta ese momento. Un dolor profundo, que no provenía de la pena de la condena, sino de una lucha interna que, quizás, era mucho más devastadora. ¿Por qué no has hablado, reverendo? ¿Por qué no has revelado lo que sabemos ambos? ¿Por qué me has dejado cargar con esta carga, mientras tú sigues siendo venerado como el hombre santo que todos creen que eres? Las palabras de Esther cayeron como una piedra lanzada al agua, y Dimmesdale tembló, como si el peso de la verdad que ella estaba lanzando sobre él fuera demasiado para soportar. Se alejó un paso, y sus ojos, por fin, se alzaron para encontrar los de ella. Había algo en esos ojos, una desesperación y una súplica que no podía negar. «¿Qué esperas de mí, Esther?», dijo él, la voz rota por la emoción. «Que confiese ante la congregación, que declare al mundo lo que tú y yo sabemos, pero que ellos no pueden comprender? No puedo. No tengo el valor que tú tienes. Soy el predicador de esta ciudad, el que se supone que debe ser ejemplo de virtud, y si ellos supieran lo que yo realmente soy, no lo soportaría. No lo soportaría». Las palabras de Dimmesdale resonaron en el aire con una intensidad indescriptible. Esther lo observó por un largo momento, buscando comprender lo que había en su alma, en sus ojos. La compasión que sentía por él, a pesar de todo lo que había sucedido, crecía, pero también lo hacía el resentimiento, porque ella sabía que él había elegido el camino más fácil, uno que la había dejado sola, marcada, mientras él seguía siendo un hombre respetado y admirado. «Entonces, ¿qué me pides, reverendo?», preguntó Esther, su voz suave pero cargada de una firmeza inesperada. «Puedo vivir mi vida bajo tu sombra, cargar con el peso de nuestra falta sin que tú, al menos, seas valiente para mostrar el tuyo». Dimmesdale no dijo nada en un principio. Sus ojos cayeron al suelo, como si la vergüenza lo hubiera paralizado. Pero entonces, con una claridad y dolor que no pudo disimular, finalmente habló. «No te pido que lo hagas, Esther. Solo te pido que, de alguna manera, encuentres el perdón que yo no puedo ofrecerte. Mi alma está condenada, y no sé si el peso de mi pecado puede ser redimido». Un silencio profundo se instaló entre ellos, y Esther se quedó allí, observando al hombre que había compartido su pecado, pero que, de alguna manera, había elegido vivir fuera de las consecuencias. En ese momento, una decisión surgió en su mente. El amor que había unido a ambos en su pecado, ya no existía como antes. Había sido reemplazado por algo más profundo, más oscuro, el dolor compartido. Y mientras Esther miraba al reverendo, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. Sabía que la vida que había conocido ya no volvería. Y sabía que, sin importar las decisiones de Dimmesdale, ella seguiría adelante, llevando su escarlata con la misma fuerza con la que había vivido hasta ahora. «Nosotros dos, reverendo, estamos condenados por igual, pero la diferencia es que yo ya he enfrentado mi castigo», dijo Esther con voz clara. «No soy tan inocente como tú crees. Pero también sé que puedo seguir adelante, mientras que tú sigues viviendo bajo una máscara que ya no puede ocultar la verdad». Con esas palabras, Esther se alejó lentamente, dejando atrás al hombre que la había acompañado en su caída, pero que nunca pudo seguirla en su lucha. El sol ya se había puesto, y la ciudad de Boston seguía viviendo bajo su manto de sombras, pero algo había cambiado en el aire, algo que sugería que las batallas aún no estaban ganadas. La historia de Esther Prynne no había terminado, y en ese capítulo de su vida, algo se había revelado. Un sacrificio, una verdad, que aunque amarga, era el primer paso hacia la redención. Capítulo 5. La penitencia. El frío viento soplaba con fuerza esa mañana,
agitando las hojas secas que cubrían las estrechas calles de Boston. La ciudad, tan conocida por sus estrictas normas religiosas y su fervorosa devoción, parecía aún más sombría y opresiva con el paso de los días. La condena de Esther Prynne había dejado una huella indeleble en la comunidad, y mientras la mujer continuaba con su penitencia pública, su vida parecía estar suspendida entre las sombras de la vergüenza y la esperanza. No había lugar para ella en los espacios de luz y reverencia, y, a pesar de su aparente fortaleza, sus días eran interminables. Cada paso que Esther daba por las calles llenas de murmullos era un recordatorio constante de su error. El A escarlata que adornaba su pecho, como una marca indeleble, se convirtió no solo en un símbolo de su falta, sino en una piedra de toque para aquellos que observaban. La mirada de los otros era la que más la golpeaba. Había aprendido a caminar sin mirar a los ojos de los demás, sin que sus ojos se detuvieran en el estigma que la sociedad había impreso en ella. Sin embargo, su mente nunca cesaba de recorrer las mismas rutas, los mismos recuerdos de lo que había sido y lo que había llegado a ser. El faro de su condena era la iglesia, el lugar donde el poder de la fe y el juicio humano se unían. Allí, en el interior de esa estructura de piedra fría y solemne, se congregaban todos aquellos que consideraban la pureza como la máxima virtud. Sin embargo, dentro de su pecho, el alma de Esther se debatía entre la lucha por la redención y el creciente resentimiento que sentía por la hipocresía de quienes se consideraban moralmente superiores. Nadie había ofrecido consuelo, nadie había extendido una mano amiga para que pudiera levantar su carga. Sin embargo, había algo en la penitencia pública que no había entendido completamente al principio. El peso de su vergüenza, de la exposición continua a la mirada ajena, se iba transformando en algo más que una condena. Estaba, de alguna manera, forjando una resistencia en su alma. Había momentos en los que sentía que la fuerza de su espíritu crecía con cada murmullo de los que la observaban, con cada mirada acusadora de los que consideraban que su caída era un espectáculo. Y era en esos momentos, cuando la ciudad se desvanecía ante sus ojos y solo quedaban el viento y las sombras, cuando más fuerte se sentía. Una tarde, mientras caminaba por la plaza central, los murmullos a su alrededor parecían más intensos que de costumbre. La gente no se limitaba a mirarla, comenzaban a susurrar entre sí, y Esther no podía evitar escuchar fragmentos de sus palabras. La mujer que lleva la marca de su pecado, decían algunos, no se ha dado cuenta de que, aunque esconda su corazón, su alma sigue sujeta a la condena, comentaban otros. Las palabras le llegaron como cuchillos afilados, pero, al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a retumbar con fuerza. Ya no era la joven que había llegado a Boston llena de sueños. Ahora era una mujer marcada, una mujer que había enfrentado la crueldad del juicio público y que se había levantado, aunque no sin cicatrices. La tentación de escapar, de huir de todo, se presentó con una claridad desgarradora. Esther podría haber abandonado la ciudad, podría haber huido hacia un lugar desconocido donde su pasado no la alcanzara. Pero esa misma tentación, que tanto había deseado en los primeros días de su condena, ya no la atraía de la misma manera. Sabía que la huida no traería paz, solo más tormenta. Había aprendido que la penitencia no se encontraba en escapar de lo que había sucedido, sino en enfrentar cada uno de esos momentos con la cabeza en alto, aunque la culpa y la tristeza le royeran por dentro. El arrepentimiento y la pena eran compañeros silenciosos que la acompañaban constantemente. Pero, al igual que la marca roja que llevaba en su pecho, la mujer se había hecho cada vez más fuerte con el paso de los meses. Mientras tanto, dentro de las paredes de la iglesia, el reverendo Dimmesdale continuaba predicando, pero su rostro parecía reflejar una desesperación que solo los más observadores podían notar. Cada sermón que pronunciaba, cada palabra que salía de su boca, estaba teñida con la angustia de un hombre que no podía liberarse de su propia culpa. Esther sentía, con una certeza creciente, que el sufrimiento de Dimmesdale no era solo producto de su vocación religiosa, sino también el eco de su propia debilidad. Un día, mientras se encontraba en la plaza, el rostro de él apareció a lo lejos, mirando al suelo, como si no pudiera soportar la mirada de la gente. Esther lo observó detenidamente, sin que él la notara, y supo, con una claridad desgarradora, que él también estaba atrapado en su propio silencio. Pero mientras Dimmesdale seguía sufriendo en su propio torbellino de culpa, Esther había comenzado a comprender algo más profundo. No podía esperar que él o la sociedad la redimieran. La única redención que podría encontrar sería aquella que surgiera de su propio corazón. Sabía que la carga de su pecado, aunque visible y cruel,
también podía ser transformada. Con cada día que pasaba, con cada paso que daba, la mujer comenzaba a sentir que, quizás, la redención no era un perdón de los demás, sino un perdón interno. No se trataba de ser aceptada por los demás, sino de aprender a aceptarse a sí misma, con todos sus errores, con todas sus cicatrices. Ese día, mientras Esther caminaba lentamente hacia su hogar, con el viento que le acariciaba el rostro, miró al cielo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una paz que no había experimentado desde su condena. No era una paz que venía de la aceptación de los demás, sino de la profunda comprensión de su propia alma. A pesar de todo lo que había perdido, de todo lo que había tenido que sacrificar, había algo en ella que había sobrevivido, la capacidad de transformar su sufrimiento en fuerza. Al llegar a su casa, se dirigió al rincón donde guardaba sus pocos bienes. Allí, entre la luz tenue de la tarde, tomó la carta escarlata que colgaba de su pecho y, con un gesto lento y decidido, la retiró. Durante un momento, la observó en silencio, como si fuera una parte de su alma. Luego, con un suspiro profundo, la colocó sobre la mesa. Sabía que la marca nunca desaparecería por completo, pero también sabía que, mientras viviera, siempre tendría la oportunidad de redefinir lo que significaba para ella. La carta escarlata seguía siendo una parte de su vida, pero ya no era solo una marca de vergüenza. Había dejado de ser solo un símbolo de condena para convertirse en algo más. Un recordatorio constante de su capacidad de sobrevivir, de resistir, de renacer. En su corazón, Esther Prynne ya no era la mujer caída que todos creían ver. Había encontrado la fuerza para enfrentar su destino, y aunque su camino aún estuviera lleno de sombras, la luz de su propio espíritu brillaba más intensamente que nunca. Así, mientras la ciudad de Boston seguía funcionando bajo su rígido sistema de normas y juicios, la mujer marcada por su pecado había comenzado, sin saberlo, a trazar su propio camino hacia la redención, no de los ojos de los demás, sino de los suyos propios. El verdadero perdón, como pronto comprendería, no venía de fuera, sino del alma que, a pesar de todo, aún podía encontrar la paz. Capítulo 6. La confesión. El viento soplaba, ahora con un suave murmullo, como si intentara calmar las inquietudes que anidaban en el corazón de la ciudad. Boston, tan acostumbrada a las sombras de la estricta moralidad, parecía observar con una quietud expectante el paso de los días. Aún no se sabía que lo peor estaba por llegar para los tres protagonistas de esta historia. La penitencia de Esther Prynne, aunque cruel y visible, era solo la superficie de algo mucho más profundo, algo que los ojos de la comunidad aún no sabían ver. El alma de Dimmesdale, atormentada y herida, aún no había sido puesta al descubierto. Y aquel mismo peso, que Esther había llegado a cargar con una forma de resistencia silenciosa, pronto sería el mismo que caería sobre el hombre de fe. El reverendo Arthur Dimmesdale, el líder espiritual de la comunidad, parecía ser la imagen misma de la virtud, de la rectitud y de la fe inquebrantable. A su alrededor, todos veían a un hombre que, de alguna manera, había encontrado la iluminación divina, cuya palabra era como un bálsamo para las heridas del alma. Sin embargo, nadie veía el sufrimiento oculto en su pecho, ese sufrimiento que crecía con cada sermón, con cada palabra que pronunciaba, como si su alma misma estuviera desgarrándose desde dentro. Nadie conocía el tormento que le carcomía la conciencia, el remordimiento que no dejaba de latir con fuerza dentro de él. La noche en la que todo esto estaba a punto de desmoronarse, comenzó como cualquier otra. El silencio en las calles de Boston era profundo, como si la ciudad misma esperara, con ansiedad, que algo rompiera el letargo en que se encontraba. Pero en la habitación de Dimmesdale, la oscuridad que envolvía el espacio no solo era la de la noche, sino la de un alma atormentada que no encontraba la paz. Los ojos del reverendo, por lo general tan claros y brillantes, reflejaban la lucha interna que había estado librando en su pecho desde el momento en que Esther había revelado su secreto. En la penumbra de su estudio, Dimmesdale estaba solo. Su rostro, marcado por las huellas del sufrimiento y la preocupación, estaba inclinado sobre el escritorio, donde reposaban algunos libros, sin vida, sin consuelo. Había llegado al final de su resistencia, al final de la espera. La conciencia, esa que había estado sofocando y negando, ahora lo reclamaba con una urgencia que ya no podía ignorar. Él también tenía su propio secreto, uno que nunca había pronunciado en voz alta, uno que ni siquiera había compartido con su confidente más cercano. Nadie sabía lo que guardaba en su pecho, el peso que lo hacía doblar las rodillas ante la imagen de su propia debilidad. Las horas pasaban,
y el reverendo se levantó de su escritorio, caminando con pasos pesados hacia el espejo que colgaba en la pared. Miró su reflejo, como si intentara comprender qué había quedado de aquel hombre que, algún día, había sido llamado a guiar a su comunidad. Lo que vio frente a él era un rostro agotado, sin esperanza, como si la pureza que en un tiempo lo había definido se hubiera desvanecido para siempre. ¿Por qué no puedo ser el hombre que los demás ven?, se preguntaba en silencio, como si sus propios ojos pudieran darle una respuesta. ¿Por qué no puedo simplemente vivir en paz? Esa noche, la lucha se tornó tan feroz que Dimmesdale no pudo soportarla por más tiempo. Se dejó caer de rodillas, sus manos levantadas hacia el cielo en un acto de desesperación. Fue en ese preciso momento que algo en su pecho pareció romperse, algo que había estado reprimido por tanto tiempo. Una voz surgió de las profundidades de su alma, una voz que, aunque débil, era clara. ¿Por qué no hablo? ¿Por qué guardo este secreto que me consume? Pero no sabía qué hacer. La verdad era un monstruo al que temía enfrentar, pero sabía que si no lo hacía, moriría lentamente. La angustia de Dimmesdale lo llevó hasta la decisión más difícil que jamás habría tomado. Necesitaba confesar, necesitaba liberar su alma de la carga que lo estaba destrozando. Sabía que la verdad tendría consecuencias, pero en ese momento, la posibilidad de la paz interior parecía más atractiva que todo lo que había construido en su vida. La confesión, pensaba, sería su única salvación, su única posibilidad de encontrar una salida al tormento que lo estaba arrastrando. Sin embargo, la confesión no sería fácil. Esther, a quien nunca había dado su apoyo, aún cargaba con su propia marca de vergüenza. El amor que había creído que no existía entre ellos, ese amor que había nacido de un acto prohibido, parecía irrompible, aunque el mundo se empeñara en destruirlo. Ambos, atrapados en sus propios sufrimientos, se enfrentaban a un destino que se entrelazaba de maneras que no podían comprender completamente. Pero el momento de la revelación, el momento en que la verdad sería conocida por todos, se acercaba rápidamente. Al día siguiente, mientras el sol se alzaba perezosamente sobre el horizonte, Esther Prynne caminaba, como siempre, por las calles de Boston, cargando con la misma pesada carga que había llevado durante tanto tiempo. Pero esa mañana, había algo diferente en ella. La verdad había comenzado a brotar en su corazón como una semilla, y aunque temía lo que pudiera suceder, sabía que no podía escapar de lo que debía hacer. Las sombras del pasado se cernían sobre ella, pero también lo hacía la posibilidad de la redención. Esa mañana, Esther, con la carta escarlata aún visible sobre su pecho, se detuvo frente a la iglesia. En su mente, se repetían las palabras de Dimmesdale, las mismas que había escuchado en su corazón durante tanto tiempo. La verdad debe salir a la luz, Esther. Solo entonces podremos liberarnos del peso que llevamos. El peso de sus propios secretos, sus propios miedos, ya no podía ser ignorado más tiempo. Sin embargo, lo que ninguno de los dos sabía era que esa confesión, que parecía ser el último paso hacia la redención, no solo transformaría sus vidas, sino también el destino de toda la comunidad. La oscuridad que había envuelto a Dimmesdale y a Esther comenzaba a ceder, pero en su lugar, algo aún más profundo y complejo se desplegaría. Un amor prohibido, una vergüenza compartida y una verdad que, al ser revelada, cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El capítulo de sus vidas más trágico estaba a punto de dar paso a una nueva etapa, una etapa donde la verdad no solo era liberación, sino también sacrificio. Y así, en las sombras de Boston, comenzó el último acto del drama que había estado gestándose desde el momento en que Esther Prynne apareció en la plaza con su hijo, enfrentando su propio juicio. La confesión de Dimmesdale, la aceptación de la verdad por parte de ambos, marcaría un antes y un después en su existencia. Pero mientras se acercaba el día de la revelación, los ecos de la angustia de la comunidad ya comenzaban a resonar, anticipando lo que estaba por ocurrir. Capítulo 7. La guía y la penitencia. El día siguiente a la confesión de Dimmesdale llegó con un sol menos brillante, como si la misma naturaleza hubiera sentido la pesada carga que reposaba sobre el corazón de los protagonistas de la historia. Boston seguía su curso diario, la ciudad persistiéndose en la rutina de sus estrictos juicios morales y sus ritmos inquebrantables. Sin embargo, una sombra mayor se había posado sobre los habitantes. El aire de una revelación inminente y de una verdad que, como una marea, avanzaba sin poder ser detenida. Esther Prynne caminaba una vez más a lo largo de las calles empedradas de la ciudad, siempre bajo la mirada constante de la sociedad que la había marcado como la culpable.
Cada paso que daba parecía resonar en el corazón de cada uno de los que la observaban, un recordatorio constante de su pecado y de su condición. Pero esta vez, algo en su andar era diferente. La quietud de su rostro, la nobleza de su porte, como si una sabiduría profunda se hubiera despertado en su alma, provocaba una reacción mixta entre los ciudadanos. Algunos sentían una lástima desconcertante hacia ella, otros solo veían en su presencia un recordatorio del pecado que había corrompido a su comunidad. Esther ya no era solo la mujer condenada por la letra escarlata, ni siquiera la madre que había soportado el juicio ajeno con una dignidad silenciosa. Era algo más, algo que estaba a punto de ser revelado al mundo. Aunque muchos lo ignoraban, había algo en su alma que brillaba con fuerza, un tipo de fortaleza y redención que pocos hubieran esperado. En su interior, sin embargo, el peso del secreto de Dinmesdale seguía siendo la carga más pesada de todas. La preocupación por su bienestar, el temor de lo que él pudiera estar sufriendo, la mantenían en un estado constante de ansiedad. Ella había sido la única testigo del sufrimiento oculto del reverendo, y ahora, más que nunca, sentía la responsabilidad de aliviar esa carga compartida. Pero su carga no era solo suya. El reverendo Dinmesdale, cuya alma había estado oculta en la sombra de su propio tormento, no podía simplemente soportar el peso de la verdad sin que la comunidad lo viera. Esther sabía que su momento de confesión había llegado, pero no podía predecir los efectos de la revelación. La fe ciega que el pueblo tenía en él pronto se pondría a prueba, y la oscuridad de su alma, que había permanecido oculta durante tanto tiempo, se desvelaría ante todos. El encuentro entre los dos fue inevitable. En un rincón apartado de la ciudad, donde las sombras de los árboles cubrían el suelo con su manto, Esther y Dinmesdale se encontraron finalmente cara a cara. Había un silencio profundo entre ellos, uno cargado de lo no dicho, de los secretos compartidos que ambos habían llevado por tanto tiempo. Esther, con una mirada llena de compasión, observó al hombre que alguna vez había sido su guía espiritual, su confesor y ahora su igual en el sufrimiento. Dinmesdale, al verla, se sintió más vulnerable que nunca, como si su alma estuviera completamente expuesta ante los ojos de la mujer que conocía su más íntimo dolor. «¿Lo harás, Esther?», murmuró él, su voz temblorosa, como si temiera el peso de las palabras que ya estaban por ser pronunciadas. Esther, con la serenidad de una mujer que ha recorrido un largo camino de dolor, asintió. Su respuesta fue breve, pero en sus ojos brillaba la firmeza de una voluntad inquebrantable. «Sí, Arthur. La verdad debe ser conocida, tanto por ti como por todos los que nos rodean». Y así, con esas palabras, el futuro comenzó a tejirse en un hilo de inevitabilidad. El reverendo, que había vivido años de sufrimiento interno y de condena personal, aceptó finalmente lo que ya sabía en su corazón. Era el momento de poner fin a la mentira, a la opresión de su alma. La revelación que ambos temían iba a sacudir los cimientos de la comunidad. Pero el momento de la confesión no llegaría tan fácilmente. La ciudad aún esperaba, sus habitantes ajenos a lo que se estaba gestando en las sombras, aunque un profundo sentido de inquietud comenzaba a extenderse entre ellos, como si presintieran que algo colosal se estaba por desatar. Y mientras el reverendo y Esther se preparaban para dar el paso final hacia la redención, los susurros que rondaban el pueblo hablaban de la constante presencia de la letra escarlata, que aún brillaba sobre el pecho de Esther, sin que nadie supiera el sufrimiento que la había originado ni el peso que llevaba. «¿Cómo lo harán?», se preguntaba la comunidad, sin darse cuenta de que la respuesta estaba mucho más cerca de lo que imaginaban. En ese momento, mientras Esther y Dinmesdale preparaban su último acto de valentía, cada uno con sus propias motivaciones, el futuro se desenrollaba en un largo y tortuoso camino. El reverendo Dinmesdale había llegado al punto de no retorno, y su única esperanza era la libertad que vendría con la confesión, la única forma en la que podría liberarse del monstruo que había estado alimentando en su pecho durante tantos años. Pero él también sabía que la verdad no siempre trae paz. A menudo, la verdad viene acompañada de un gran sacrificio, de una entrega que puede ser tan destructiva como liberadora. Al final, lo que el pueblo había estado esperando, la revelación de la verdad, llegaría con una fuerza avasalladora. Pero lo que nunca podrían haber imaginado era cómo esa verdad alteraría por completo sus vidas y cómo la figura de Esther, de una mujer marcada por su pecado, se transformaría en la de una heroína incomprendida. La misma letra escarlata que había simbolizado la condena de su alma, ahora serviría como un recordatorio de la grandeza del sacrificio y del poder de la verdad. Y, mientras tanto, las horas pasaban lentamente,
como si el tiempo mismo esperara que los dos actores de este drama tan humano se encontraran con el destino que habían elegido. Capítulo 8. La confesión de Dimmesdale. El aire fresco de la mañana se filtraba entre las ramas de los árboles, tocando con suavidad las calles de Boston. La ciudad, normalmente animada y llena de vida, parecía hoy más quieta que nunca, como si se estuviera conteniendo, esperando algo que estaba a punto de ocurrir. Algo grande, algo que no podía ser evitado ni aplazado. En cada rincón, el rumor de los posibles eventos se extendía lentamente, sin prisa pero con certeza. El reverendo Arthur Dimmesdale, quien hasta entonces había sido venerado como un pilar de la moralidad y la fe, se encontraba en un estado de tormenta interna. La lucha dentro de su corazón era feroz, y ya no podía sostener el peso de su secreto. El dolor que había llevado durante años, el sufrimiento que se había vuelto parte integral de su ser, había llegado a un punto de ebullición. Su alma, como una olla a presión, ya no podía contener el vapor de su culpa. Esther Prynne, que había sido testigo de su angustia, se encontraba en un lugar distante, en su propia cárcel interior. Pero mientras ella estaba marcada con su letra escarlata, él lo estaba de una manera mucho más profunda y oculta. Su culpabilidad no podía ser vista, no podía ser tocada por los ojos curiosos de la ciudad, y eso lo torturaba. Y, sin embargo, en su dolor, sabía que si no revelaba la verdad, si no confesaba finalmente lo que había hecho, su vida sería un continuo sufrimiento sin redención. El día que se acercaba no era común. El reverendo Dimmesdale había planeado un acto de valentía que nadie esperaba, una confesión que sacudiría los cimientos de la comunidad. Ese día, en el que la verdad finalmente saldría a la luz, él había decidido subir al púlpito de la iglesia, y ante su congregación, gritar al mundo lo que su alma había estado ocultando. Pero había algo más, algo que aún no había planeado completamente. Sabía que, con su confesión, debía pagar un precio más grande, uno que ya había estado pagando durante años en la soledad de su mente y su cuerpo. Mientras las horas transcurrían, Dimmesdale se preparaba para lo que sentía era su última oportunidad. Durante los días previos, había experimentado momentos de desesperación, momentos en los que deseaba huir, escapar de todo el dolor, de la verdad que lo acosaba. Pero algo en su interior, lo mantenía atado a su destino. Sabía que la única forma de liberarse era aceptar lo que había hecho, abrazar la verdad que lo había estado devorando por dentro. En la mañana de ese día fatídico, Esther había tenido una visión clara. A lo lejos, veía a Dimmesdale caminar, su rostro pálido y su cuerpo encorvado bajo el peso de lo que estaba a punto de hacer. La mujer de la letra escarlata, cuyo corazón había sido roto una y otra vez por las decisiones de él, comprendió que este era el momento de la verdad. Este era el instante en el que el sufrimiento de ambos llegaría a su clímax. Y, aunque aún no se sabía cómo, sentía que debía estar a su lado, para sostenerlo en su hora más difícil, para ser su apoyo mientras él se enfrentaba a la multitud. Al acercarse al púlpito, Dimmesdale estaba absorto en sus pensamientos. Sentía que el suelo bajo sus pies se desmoronaba y, sin embargo, había algo liberador en el acto que estaba a punto de cometer. Su cuerpo se agitaba, su respiración se volvía más rápida, y el sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos. Era como si todo el universo estuviera esperando, con la calma antes de la tormenta. Con cada paso, el reverendo sentía que el peso de su alma aumentaba, pero también experimentaba un crecimiento interior, como si, al soltar la verdad, pudiera finalmente liberarse de la prisión que él mismo había creado. El púlpito, su escenario, parecía en ese momento una escena en la que él ya no tenía ningún control. La congregación, que lo miraba con la devoción habitual, no sabía nada del sufrimiento interno que él llevaba consigo. Nada sabían del hombre roto que se escondía detrás de la fachada del reverendo virtuoso. Sin embargo, dentro de él, una voz le decía que este era el último acto, el último esfuerzo para restaurar la paz dentro de su alma. Amados hermanos y hermanas en Cristo, comenzó Dimmesdale, su voz temblorosa, como si le costara encontrar la forma de articular lo que debía decir. El tiempo parecía haberse detenido mientras él hablaba. Las palabras que salían de su boca eran lentas, pensadas, pero cargadas de una angustia palpable. Hoy, frente a ustedes, confieso el pecado más grande que jamás haya sido cometido en este mundo. Y, al hacerlo, espero que se me otorgue la compasión que tanto he anhelado. La multitud lo miraba con atención, ajena a la gravedad de lo que estaba sucediendo. Los ojos de los fieles se llenaron de sorpresa y confusión,
Pero el reverendo continuó, con la mirada fija en el suelo, en su interior, más allá de las paredes de la iglesia, en busca de una redención que lo sanara. Soy culpable, dijo, con una claridad que cortó el aire como una espada. Soy culpable de los actos que me han condenado a este sufrimiento. No soy el hombre piadoso que creen ver en mí. Soy un hombre marcado por el pecado, y por mucho tiempo he llevado esta carga en solitario. La atmósfera en la iglesia se volvía densa, como si la luz misma se hubiera apagado en ese preciso instante. Los murmullos comenzaron a recorrer la congregación, el desconcierto se apoderaba de los rostros de los feligreses, pero lo que vino a continuación cambió todo. Mientras Dimmesdale levantaba lentamente su mirada hacia la multitud, los ojos de los asistentes se abrieron aún más. En su pecho, en su propia carne, había algo visible, algo que jamás habrían esperado ver. El reverendo había levantado la mano y, en un gesto tembloroso, mostró lo que había estado oculto durante tantos años. Una marca, una cicatriz, una prueba visible de su culpabilidad, que se revelaba al fin ante los ojos de todos. La letra escarlata. Una marca que no solo representaba el pecado, sino el tormento y la lucha interna que había sido su compañero durante años. Los gritos y el murmullo de la congregación se alzaron, mezclándose con el sonido de la sorpresa y el horror. El reverendo, sin embargo, permaneció en su lugar, en paz consigo mismo por fin, pues había dado el paso hacia la redención. Mientras la verdad se desvelaba, las vidas de todos los involucrados cambiaban irremediablemente. La sociedad ya no sería la misma, y el costo de la confesión de Dimmesdale sería un precio alto, pero finalmente, su alma había encontrado algo de paz. Capítulo 9. La cámara oscura. Después de la conmoción de la confesión pública de Arthur Dimmesdale, el aire de Boston parecía haberse detenido, suspendido en un estado de asombro, en el que la propia ciudad parecía haber quedado marcada por lo que había acontecido. Mientras la multitud aún murmuraba y debatía lo sucedido, un velo de oscuridad envolvía los corazones de aquellos que habían sido testigos de la revelación, y no solo los de los feligreses que habían asistido a la misa, sino también los de quienes se encontraban en las calles, escuchando los ecos de los rumores que corrían como un río desbordado. Esther Prynne, quien había estado presente en ese acto de revelación, sentía que el tiempo avanzaba más lentamente para ella, como si la pesadez de su propia existencia hubiera encontrado una resonancia más profunda en la confesión de Dimmesdale. La escena que acababa de presenciar había hecho arder de nuevo su alma, una mezcla de esperanza y desesperación invadiendo su pecho. Sin embargo, había algo más que quedaba por descubrir, algo que ambos sabían que, aunque nunca podría ser completamente perdonado, siempre sería parte de sus destinos. El reverendo, después de su revelación pública, se retiró a su casa con una actitud sombría, como si hubiera quedado vaciado de toda la energía que había sido necesaria para dar el paso hacia su redención. Su alma, aunque un poco más ligera, seguía marcada por la carga de su pecado, aunque ahora se veía más cerca de la posibilidad de encontrar algo que se le asemejara a la paz. Al entrar en su hogar, cerró la puerta tras él con una fuerza silenciosa, como si no quisiera que el mundo exterior invadiera la burbuja de soledad que ahora le rodeaba. La oscuridad de la noche lo envolvía, mientras sus pasos resonaban en las paredes de la casa vacía. Sin embargo, no era la soledad lo que lo inquietaba, sino la fragilidad de la vida humana, la brecha insalvable entre lo que se esconde en lo más profundo del ser y lo que se muestra a los demás. El rostro de Esther Prynne se presentó ante él como una visión que había perdurado en su mente durante años. Ella, con su letra escarlata, había sido la representación física de su pecado, pero también había sido el recordatorio constante de la lucha interna que nunca había podido superar. Él, sin embargo, no podía liberarse de la sensación de que algo más estaba en juego, algo que aún no entendía completamente. En medio de su reflexión, el reverendo se dirigió hacia su estudio. Allí, en la penumbra, se encontraba una silla antigua frente a un escritorio de madera, una mesa vacía, apenas iluminada por la tenue luz de una vela. Él se sentó, sintiendo el peso de su cuerpo colapsar sobre el respaldo de la silla. Con las manos en el rostro, trató de sofocar la emoción que lo envolvía, pero no pudo evitar que las lágrimas cayeran de sus ojos. Los pensamientos de Dimmesdale se vertían hacia un lugar oscuro y profundo. La idea de la confesión había sido liberadora, pero aún más lo era la condena que lo alcanzaba, como si un eco de culpa se mantuviera vivo en su corazón, no solo por su propio pecado, sino por la gente que había estado involucrada en su caída. La mujer que había sido su compañera, su amada en secreto, y que ahora llevaba el peso de su pecado tan públicamente, era la misma que nunca lo había juzgado,
la que le había dado fuerza sin pedir nada a cambio. Y en su alma, Dimmesdale no sabía si podía perdonarse por haberle infligido tal dolor. El pensamiento de la muerte le vino a la mente, y con él, una sensación inquietante, como si el fin de su tormento estuviera ya cerca. El silencio que le rodeaba era espeso, casi tangible. El miedo a la fatalidad parecía envolverlo por completo, y a pesar de sus intenciones de hallar paz, no podía evitar la sensación de que, de alguna manera, el sufrimiento de la vida humana era inescapable, inevitable. La imagen de Esther se mantenía firme en su mente, como una sombra proyectada en su alma. En el fondo de su corazón, sabía que había cometido una injusticia con ella, que su pecado había marcado más que a su propio ser. Había marcado el de ella, y por mucho que ahora intentara redimirse, el precio que ella había pagado por su error era inmenso. Se levantó de su silla, recorrió con lentitud la habitación mientras el peso de su cuerpo y el tormento de su alma lo acompañaban. La vela comenzó a titilar, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes. Y mientras la oscuridad se hacía cada vez más densa, la figura de Esther apareció de nuevo en su mente, más clara y definida, como una presencia que ya no podía evitar. Sabía que él nunca podría escapar de las consecuencias de sus actos, y esa era la tragedia que lo acompañaría hasta su último aliento. La tensión que sentía en su pecho parecía no disminuir, pero también comenzó a surgir una curiosa sensación, la sensación de que, al admitir su pecado, al dar la cara ante su comunidad, él se había liberado de una carga que, aunque aún pesaba, ya no estaba tan llena de secretos. La pena no desaparecería, pero quizás podía encontrar consuelo en el simple hecho de haber dejado al descubierto la verdad. Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad de Boston y la luz de la vela comenzaba a desvanecerse, el reverendo Arthur Dimmesdale se encontraba en un mar de emociones encontradas, sin saber que este sería solo el comienzo de su viaje hacia la verdad. La cámara oscura de su alma, como él la había llamado, estaba llena de respuestas, pero también de nuevos dilemas que aún debía enfrentar. Lo único claro era que ya nada sería igual. Capítulo 10. La visión del futuro. La mañana que siguió al tormentoso día de la confesión, Boston parecía haber renacido de sus cenizas. El aire fresco de la primavera acariciaba las calles empedradas, y la luz del sol parecía limpiar, con su resplandor, las sombras que se habían apoderado de la ciudad la noche anterior. Sin embargo, la atmósfera que envolvía a Esther Prynne y Arthur Dimmesdale no era la de una ciudad purificada, sino la de un campo de batalla en el que la guerra interna seguía librándose sin cesar. Esther caminaba por las estrechas calles con una serenidad exterior, pero su corazón ardía en un torrente de emociones encontradas. Había algo liberador en el hecho de que el secreto ya no estuviera oculto en la penumbra, pero esa revelación no la había liberado por completo, sino que había traído consigo nuevas cadenas. La marca de la letra escarlata, que había sido su carga y su vergüenza, ya no era solo un símbolo de su propio pecado, sino también una marca de su sacrificio. Al igual que el reverendo Dimmesdale, Esther sabía que la lucha por la redención era un viaje que no se completaba con una simple confesión pública. Había algo más profundo y más doloroso que aún debía enfrentar. Mientras avanzaba, su mente no dejaba de regresar a la noche en que Dimmesdale había pronunciado su confesión. Recordaba la fragorosa emoción que había invadido a la multitud, el murmullo colectivo que había recorrido la iglesia como un torrente imparable. Pero sobre todo, Esther pensaba en la cara de Arthur, esa cara que había sido su consuelo y su tormento durante años, esa cara ahora marcada por la confesión y por el arrepentimiento, pero también por un peso que parecía haberlo aplastado. La imagen de su rostro descompuesto, su dolor reflejado en sus ojos, se le quedaba grabada en el alma como una huella indeleble. A lo lejos, la silueta de la casa del reverendo se alzaba ante ella, alta y sombría, como un faro de la culpa que aún parecía consumirlo. ¿Qué sería de él ahora? Esther se preguntaba, mientras sus pasos la llevaban hacia ese mismo destino. ¿Había alguna esperanza de que su sufrimiento pudiera cesar, o era inevitable que ambos quedaran atrapados en este ciclo eterno de dolor y arrepentimiento? Mientras se aproximaba a la puerta de la casa de Dimmesdale, Esther sintió como el peso de su propia carga se intensificaba. No sabía qué encontraría dentro de la casa, si encontraría a Dimmesdale con la calma que esperaba o si lo hallaría aún más devastado por el peso de su revelación. No estaba preparada para ver la fragilidad humana que él encarnaba ahora, pero sabía que debía hacerlo. Debía enfrentarse a él, a su dolor, a su sufrimiento, porque sólo así podría hallar la paz que ambos anhelaban, aunque tal paz nunca pudiera alcanzarse completamente. Cuando entró en la casa, el aire estaba pesado y denso,
como si el aire mismo estuviera saturado de emociones sin resolver. Las paredes parecían haber absorbido el sufrimiento del reverendo, y el silencio que reinaba en el interior solo acentuaba la sensación de que algo crucial había cambiado. Arthur Dimmesdale estaba allí, sentado cerca de la ventana, mirando hacia el horizonte, como si buscara alguna respuesta en el paisaje lejano. Al verlo, Esther sintió una punzada en el corazón. Había algo devastadoramente humano en él ahora, algo que no podía evitar conmoverla. El hombre que una vez había sido su consuelo, su amor secreto, ahora estaba completamente marcado por la angustia y la culpa. La visibilidad de su sufrimiento era palpable, y al mirarlo, Esther comprendió que la revelación de su pecado no lo había liberado, sino que lo había sumido aún más en la oscuridad de su propia conciencia. Él no la vio de inmediato, pero al final, sus ojos encontraron los de ella, y en ese contacto silencioso, ambos sabían que ya nada podría volver a ser igual. Había algo que los unía ahora de una manera más profunda, más trágica. No había vuelta atrás. El sacrificio de ambos había sido tan grande, tan imborrable, que ni el tiempo ni el arrepentimiento podrían borrar lo que había ocurrido. Esther se acercó a él lentamente, sin prisa, sabiendo que cada paso que daba hacia él la acercaba más a la verdad, una verdad que no tenía salida, una verdad que les había sido impuesta por las circunstancias, pero también por sus propios deseos y miedos. Arthur, dijo ella con voz suave, pero firme, has dado un paso valiente. Has hablado lo que tu alma guardaba en secreto, pero debes saber que aún queda mucho por enfrentar, mucho por sanar. La confesión no es el final, sino solo el principio de lo que vendrá. Dimmesdale no respondió de inmediato, sino que dejó que sus ojos se sumergieran en los de Esther, como si estuviera buscando la última chispa de esperanza que pudiera salvarlo de su tormento. Por un momento, todo lo demás desapareció, la casa, la ciudad, el tiempo mismo. Solo quedaban ellos dos, atrapados en su dolor compartido, en su pasión rota, en la necesidad mutua de encontrar algo que pudiera aliviar su carga. Lo sé, Esther, murmuró él, su voz quebrada por la emoción. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Ya no hay vuelta atrás. Todo lo que he hecho, todo lo que he ocultado, no tiene sentido ahora. Solo me queda el arrepentimiento, y con él, la sensación de que estoy siendo consumido por mi propia culpa. El silencio cayó nuevamente entre ellos, un silencio profundo, cargado de significados no dichos. Ambos sabían que la culpa no podía desaparecer tan fácilmente. Que aunque sus corazones desearan la redención, la vida seguía siendo cruel y despiadada. La realidad era que solo había un camino por recorrer ahora, el camino hacia el sufrimiento, hacia la aceptación de su destino, y hacia la reconciliación con lo inevitable. Finalmente, Esther dio un paso hacia él, poniendo su mano sobre la de él. La redención no vendrá de las palabras o de las confesiones, dijo ella con calma. Vendrá de nuestras acciones, de nuestro dolor compartido, y de la capacidad de amar incluso cuando estamos marcados por el pecado. Es a través de esa capacidad de amor que encontraremos la paz. Y mientras las palabras de Esther flotaban en el aire, ambos supieron que, aunque el futuro era incierto, el único camino posible era enfrentar juntos los tormentos que aún les aguardaban, con la esperanza de que algún día pudieran hallar la luz en medio de su oscuridad. Capítulo 11. La tentación del olvido. El paso del tiempo, aunque a menudo parecía detenido por la solemnidad de la vida en la colonia, en realidad avanzaba con su inquebrantable marcha. Los días se sucedían, y la pequeña ciudad de Boston, tan cargada de pecados y de arrepentimientos, parecía seguir su rutina sin permitir que los ecos del pasado se desvanecieran por completo. Sin embargo, para Esther Prynne y Arthur Dimmesdale, el tiempo se había detenido en su propio laberinto de dolor. El recuerdo de la confesión, de las miradas entrelazadas en el púlpito, seguía vivo en sus mentes, más fuerte que nunca. La letra escarlata, ese símbolo tan infame y pesado que Esther llevaba sobre su pecho, era ahora el ancla que la mantenía atada a una identidad definida por el pecado. Pero ella misma había cambiado. Había una calma interior en ella, una resignación tranquila que le permitía caminar por las calles, llevar su carga con dignidad, y continuar adelante, a pesar de la constante mirada de la condena pública. La letra escarlata ya no era un símbolo de la vergüenza, sino una prueba de resistencia, un recordatorio de las profundidades a las que su alma había descendido para encontrar la redención. Pero, para Arthur, la marca de su propia culpa seguía siendo un peso insoportable. Esther sabía que, en algún lugar, la mujer que alguna vez había sido,
y el hombre que alguna vez fue el objeto de su amor, seguían buscando respuestas en los rincones más oscuros de su ser. Ambos se habían entregado al sacrificio, pero Esther comenzaba a preguntarse si la redención verdadera sería alguna vez posible. La pregunta la acechaba cada noche, como un eco lejano que no lograba encontrar respuesta. ¿Acaso su sufrimiento los había purificado, o simplemente los había arrastrado aún más profundamente a la oscuridad? La tentación del olvido llegó de manera silenciosa y astuta. Un día, mientras caminaba hacia la plaza del pueblo, Esther notó que una mujer se acercaba a ella, una mujer cuyo rostro estaba marcado por la edad y la fatiga, y cuyo andar era lento pero seguro. La mujer, a diferencia de otros habitantes del pueblo, no la miraba con desdén, sino con una especie de comprensión que hizo que el corazón de Esther se estremeciera. «Has pasado por mucho», dijo la mujer con suavidad, mientras se detenía a su lado. «Lo que te ha tocado vivir no lo desea ni el más cruel de los hombres. Y aún así, sigues aquí, cargando con tu pena». Hester la miró desconcertada. No podía recordar haberla visto antes, y no sabía cómo esa extraña mujer conocía su historia. Pero, en ese momento, algo en la voz de la mujer le transmitió una sensación de consuelo. «¿Cómo lograste soportarlo?», preguntó Esther, sin poder evitar la vulnerabilidad que salía a flote de su pecho. «¿Cómo sigues adelante, sabiendo que el pecado nunca se puede borrar?». La mujer sonrió suavemente, una sonrisa triste, y dijo: «El olvido es una bendición, pero solo si uno sabe cómo buscarlo. Si sigues buscando la redención en la culpa y el arrepentimiento, siempre estarás atada a lo que fuiste. Pero si aprendes a olvidar, si aprendes a dejar atrás el peso del pasado, entonces serás libre». Las palabras de la mujer cayeron sobre Esther como una lluvia suave, pero su efecto fue inmediato. ¿Olvidar? ¿Era eso posible? Esther miró a la mujer con desconfianza. ¿Realmente podía olvidar todo lo que había hecho, todo lo que había sufrido? El dolor seguía allí, en su pecho, un fuego que nunca se apagaba por completo. «Pero, ¿es eso lo que debo hacer?», preguntó, la voz casi un susurro. «¿Debo dejar atrás todo lo que he vivido?». La mujer asintió lentamente. No to do, Hester, no to do. «Pero sí lo que te impide avanzar. Si tu corazón sigue atormentado por lo que no puedes cambiar, nunca hallarás paz. El olvido no es olvido absoluto, sino una liberación de las cadenas que te atan». Con esas palabras, la mujer se alejó, dejando a Esther en un mar de pensamientos encontrados. ¿Sería posible dejar atrás lo que la sociedad había impuesto sobre ella? ¿Sería posible encontrar paz sin renunciar completamente a la culpabilidad que había sido su compañera durante tanto tiempo? Al regresar a su hogar, Esther comenzó a reflexionar sobre la sabiduría oculta en las palabras de la mujer. Sabía que no podía olvidar todo lo que había sucedido, ni lo que ella misma había hecho, pero también sentía que no podía seguir viviendo con una carga tan pesada. El sufrimiento no podía ser eterno. El arrepentimiento no debía consumirla por completo. Esa noche, mientras el viento susurraba entre las paredes de su hogar, Esther decidió que era hora de buscar un equilibrio. Tal vez no podía olvidar por completo, pero sí podía aprender a vivir con lo que había hecho, aceptando su dolor como parte de su viaje y sin dejar que esa culpa le impidiera hallar un futuro de paz. Sabía que debía perdonarse a sí misma para poder continuar adelante, aunque las huellas de su pasado siempre permanecerían con ella, marcadas como la letra escarlata en su pecho. Mientras el viento se calmaba y la oscuridad envolvía la ciudad, Esther se sumió en un sueño profundo, quizás el más tranquilo que había tenido en años. En su mente, las palabras de la mujer seguían resonando, y por primera vez, Esther pensó que tal vez la libertad no venía de la condena de la sociedad, sino de su propia capacidad para soltar lo que ya no podía cambiar. El olvido, como había dicho la mujer, no era un escape, sino una forma de reconciliación interna, y Esther decidió que debía buscar ese equilibrio, esa paz que tanto le había sido esquiva, si alguna vez quería dejar atrás la condena de su propia alma. Capítulo 12. La confesión silenciosa. El reloj de la torre en el centro de Boston marcaba las horas, pero para Arthur Dimmesdale, esas campanadas eran como ecos vacíos que retumbaban en su mente, recordándole el peso de su propio silencio. Aunque en el púlpito su voz era clara y llena de fervor, en lo más profundo de su ser, su alma estaba hecha pedazos, y las palabras que salían de su boca eran las de un hombre dividido, uno que predicaba la pureza pero que llevaba consigo el mayor de los pecados. En la quietud de la noche, cuando se retiraba a su casa, el remordimiento se apoderaba de él con una fuerza aplastante,
y aunque deseaba liberar su alma del tormento, nunca se atrevió a hacerlo. Había algo oscuro que lo mantenía atado a su propio pecado, algo que no le permitía ver más allá de su propia culpa. La ciudad lo veneraba como un hombre santo, y su reputación crecía a diario. Sin embargo, la ironía no escapaba a Arthur. El hombre que más predicaba sobre la pureza de la vida y la fe era el mismo que llevaba en su corazón un secreto tan abrumador que, si se descubriera, lo destruiría por completo. Era la condena del conocimiento, el conocimiento de que su alma se encontraba irremediablemente perdida, y su castigo era el de arrastrar ese secreto con él, oculto a la vista de todos. Pero a medida que pasaban los días, la presión aumentaba. La compasión y la bondad de Esther, quien sin dudarlo había llevado la carga de la culpa públicamente, parecía hacerle cada vez más insoportable su propio encierro. El contraste entre la dignidad de su sufrimiento y la debilidad de su propia alma se volvía cada vez más agudo. ¿Por qué ella había sido capaz de soportar la condena sin sucumbir, mientras él se sumía cada vez más en la desesperación? ¿Por qué ella, con la letra escarlata en su pecho, había logrado encontrar algo que él no había podido, la fuerza para soportar su castigo sin renunciar a la vida? Un día, mientras paseaba por el pueblo, el rostro de Esther apareció ante él, tan familiar y, sin embargo, tan distante. Ella lo miraba con una mezcla de compasión y tristeza, y en sus ojos había algo que Arthur no había podido comprender del todo hasta ese momento. Era como si, en esos momentos fugaces, ella pudiese ver directamente en su alma, conocer sus pensamientos más profundos, esos que él nunca se atrevería a revelar. El dolor creció en su pecho, como una ola que amenaza con devorarlo todo. El corazón de Arthur latía con fuerza mientras se acercaba a Esther. Ella le sonrió suavemente, un gesto que, en su serenidad, parecía un bálsamo para sus heridas más profundas. ¿Por qué no hablas, Arthur?, preguntó ella, su voz baja y llena de comprensión. ¿Por qué sigues en silencio? Las palabras fueron como un puñal clavado en su corazón. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía liberar su alma cuando su confesión significaba el fin de todo lo que había logrado como predicador? Él, quien había sido adorado y respetado, se desmoronaría en un instante. Mi silencio es mi castigo, murmuró él, sin poder mirar a Esther directamente. ¿Cómo podría revelarlo, cuando mi alma está tan rota? ¿Qué sería de mí si confieso lo que he hecho? Esther lo miró con una ternura que lo dejó sin palabras. La confesión no es solo para otros, Arthur. Es para ti. Te has condenado a ti mismo mucho más que a mí, y la verdadera libertad solo llegará cuando puedas liberarte del peso que llevas. Arthur cerró los ojos, sintiendo el calor de la vergüenza inundar su rostro. Esther tenía razón, y lo sabía, pero temía lo que podría suceder si de alguna manera liberaba ese monstruo que había estado latente en su interior tanto tiempo. No solo su vida corría peligro, su fe, su relación con Dios, y su lugar en el corazón de la comunidad también lo estarían. La mente de Arthur se encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos contradictorios. Deseaba confesar, pero al mismo tiempo, le aterraba la idea de perder todo lo que había construido. Quizás no pueda hacerlo, dijo Arthur, su voz quebrada. Quizás nunca lo haga. Esther lo observó en silencio por un largo rato. Ella había vivido con la letra escarlata sobre su pecho, y sabía lo que significaba vivir en la penumbra, escondiendo lo que realmente era. Pero también sabía que, al final, el peso del secreto sería demasiado grande para cargarlo toda la vida. Entonces, Arthur, dijo ella suavemente, la condena será más grande que cualquier castigo que pueda imponer la sociedad. Y el alma, si no es liberada, morirá lentamente. Arthur bajó la cabeza, el temor envolviendo cada fibra de su ser. En ese momento, la verdad parecía tan lejana, tan imposible de alcanzar, como un faro brillante en medio de la oscuridad. Pero el consejo de Esther se quedó con él. La confesión era más que una acción, era una necesidad de liberar el alma, de reconciliarse con uno mismo. Sin embargo, la idea de enfrentarse a su propio demonio seguía siendo demasiado aterradora. ¿Qué pasaría si, al confesar su pecado, todo su mundo se desmoronara? Mientras caminaba solo hacia su hogar esa noche, la oscuridad parecía pesar más sobre él que nunca. Cada paso que daba lo acercaba a una verdad que temía, y aunque sus labios aún no podían pronunciar las palabras, su alma comenzaba a pedirlo con una urgencia creciente. La confesión, el alivio del alma, estaba esperando en algún lugar,
y Artur Dimmesdale sabía que debía enfrentarse a ella si quería finalmente encontrar paz. Pero el camino que le esperaba estaba lleno de sombras, y las puertas del perdón no se abrirían sin antes atravesar las tormentas más oscuras de su ser. La lucha interna de Artur apenas comenzaba, y las horas que siguieron lo llevaron a un abismo de desesperación. En su mente, la voz de Esther continuaba resonando, un recordatorio de que la libertad solo llegaría cuando se atreviera a enfrentar lo que había estado oculto durante tanto tiempo. Capítulo 13. El remordimiento de un alma desgarrada. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo de naranja las aguas tranquilas del puerto de Boston. El brillo de la mañana parecía contradecir la tormenta que rugía en el corazón de Artur Dimmesdale, quien, mientras caminaba por las calles solitarias de la ciudad, sentía que el peso de su propia existencia se hacía cada vez más insoportable. Cada paso que daba parecía marcar un eco en su alma, recordándole la condena que cargaba, esa condena invisible que nadie veía pero que lo atormentaba con cada respiración. Artur había conocido la reverencia y la admiración de su congregación. Era el predicador que todos amaban, la voz de la moralidad, el pilar de la fe. Sin embargo, dentro de él, una serpiente venenosa de arrepentimiento se retorcía, no solo por el pecado que había cometido, sino por la debilidad de no poder enfrentarse a la verdad. La máscara que había usado durante tanto tiempo como líder espiritual de la comunidad se había vuelto más pesada con los días, y el rostro que mostraba al mundo era cada vez más un reflejo falso de la paz que pretendía tener. El recuerdo de Esther, de su silencio y su carga, se mantenía presente en cada uno de sus pensamientos. Ella, que llevaba su propia condena con una dignidad que él mismo no podía alcanzar, había sido su constante en los últimos meses. Había sido un faro de compasión, de amor inquebrantable, en medio de su tormenta interna. Mientras tanto, él, el hombre de fe, el hombre de la palabra, no había sido capaz de liberarse de la vergüenza que lo corroía por dentro. No había podido compartir su carga con ella, ni con nadie. El peso del secreto era tal que, al final, ni siquiera las oraciones parecían aliviarlo. Las súplicas por perdón se sentían vacías, como si no fueran más que murmullos ahogados por el mismo horror que él sentía en su pecho. En su mente, las imágenes del pueblo pasaban rápidamente. Las caras sonrientes de sus feligreses, el brillo de sus ojos cuando lo escuchaban predicar, la reverencia en sus gestos al acercarse a él. Pero todo esto parecía desvanecerse, opacado por la culpa. Cada una de esas sonrisas, cada uno de esos saludos, cada palabra de alabanza era un recordatorio cruel de lo que él ocultaba. ¿Cómo podía seguir siendo el guía espiritual de esta comunidad si su alma estaba manchada de un pecado tan profundo? La pregunta lo martillaba constantemente, y aunque en su corazón sentía que debía dar el siguiente paso, que debía confesar lo que había hecho, el miedo lo paralizaba. A cada momento, la idea de enfrentarse a la verdad se volvía más aterradora. La Iglesia, los fieles, sus hermanos de fe, todos lo verían como un fraude, un hombre que había vivido en la mentira, que había estado construyendo sobre una base de falsedad. En ese estado de angustia, Artur encontró consuelo solo en la soledad. Había noches enteras en las que se sentaba a solas, su rostro pálido bajo la luz tenue de una vela, el corazón retumbando en su pecho. La necesidad de confesar, de liberarse del peso de la culpa, lo atormentaba constantemente. Sin embargo, algo dentro de él seguía diciendo que si lo hacía, lo perdería todo. La santidad de su vida pública quedaría hecha trizas, y él se convertiría en el objeto de la vergüenza, el hombre que había predicado sobre la pureza mientras ocultaba su propia perversidad. Una noche, mientras caminaba por la costa, buscando tal vez un respiro en la brisa fresca que soplaba desde el océano, Artur divisó una figura familiar en la distancia. Era Esther, parada cerca de las rocas, su mirada fija en el horizonte, como si buscara respuestas en las aguas que se extendían frente a ella. Él se acercó lentamente, sin saber qué decir, pero sintiendo que, tal vez, su encuentro con ella podría ofrecerle la paz que tanto deseaba. Arthur. Su voz, suave como siempre, cortó el silencio de la noche. Él se detuvo ante ella, el peso de su culpa apoderándose una vez más de su alma. No podía mirarla a los ojos, pues temía que, al hacerlo, sus pensamientos más oscuros fueran revelados sin que él dijera una sola palabra. El silencio entre ambos se alargó, hasta que finalmente Artur, con voz temblorosa, habló. Hester. Estoy perdido. Mi alma está rota, y no sé si hay esperanza para mí.
Ella lo miró con una compasión tan profunda que parecía penetrar más allá de sus palabras. No estás solo, Arthur. Tú sufres, como yo he sufrido, pero hay un camino hacia la luz, hacia la paz. Pero Arthur, dominado por su propio remordimiento, no podía ver más allá de su desesperación. He fallado a todos. He fallado a mí mismo. Mi pecado es más grande que cualquier castigo que pudiera recibir. El pecado, Arthur, no es lo que te define. Lo que defines tú es cómo enfrentas ese pecado, cómo buscas redimirte de él. Esther dio un paso hacia él, su mano extendida con un gesto lleno de empatía. La confesión es la única forma en que podrás liberarte, como yo lo hice. Pero no es algo que hagas solo por los demás, sino por ti mismo. Si sigues ocultándolo, la oscuridad te consumirá. Arthur cerró los ojos, las palabras de Esther penetrando en su corazón. Ella tenía razón. Él se había estado destruyendo lentamente, atrapado en su propio silencio, porque temía perder lo que ya había edificado. Pero, en realidad, lo que había perdido ya no podía recuperarlo. Su paz interior, su integridad, su conexión con Dios. ¿Cuánto más podía seguir viviendo así? ¿Y si mi confesión destruye todo lo que he hecho? Preguntó con una desesperación palpable. Lo que has hecho, Arthur, no es lo que te salvará. Lo que te salvará es lo que eres en lo más profundo de tu ser, y cómo eliges renacer de las cenizas de tus errores. En ese momento, Arthur sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, un destello de claridad. No sabía si tendría el valor de confesar, pero sabía que era el único camino que le quedaba si quería encontrar algo que no fuera condena. Y mientras se alejaba de Esther aquella noche, sus pasos, aunque vacilantes, parecían más ligeros que antes. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar su verdad. Capítulo 14. La confesión del alma desgarrada. El viento soplaba suavemente a través de las ramas de los árboles, moviendo las hojas como si fueran susurros del pasado. En ese aire fresco y húmedo, Arthur Dimmesdale, más atormentado que nunca, recorría las calles de Boston. Los días se alargaban y las noches se volvían interminables, pero dentro de él, un temor persistente lo empujaba hacia lo inevitable. Sabía que la confesión era el único camino hacia la redención, pero la duda seguía siendo una sombra constante, como una mancha que no podía borrar. El alma de Arthur, desgarrada por el pecado y la culpa, no encontraba descanso, y su cuerpo, debilitado por las noches sin dormir, apenas resistía el peso de su carga espiritual. En el profundo silencio de la noche, su mente se veía invadida por recuerdos dolorosos, imágenes del pasado que lo acosaban en cada rincón de su conciencia. Recordaba las palabras de Esther, su mirada llena de compasión, su mano extendida en un intento de consuelo. Y, sin embargo, a pesar de todo el amor y la bondad que ella le ofrecía, algo dentro de él lo detenía. ¿Por qué? ¿Por qué no podía liberarse del temor que lo atenazaba? ¿Por qué no podía aceptar la verdad que su alma ya conocía? Durante semanas, había luchado contra sí mismo. Cada sermón que pronunciaba, cada palabra de aliento que ofrecía a su congregación, era un recordatorio de su propia falsedad. Cada mirada de admiración que recibía de sus feligreses lo desgarraba aún más. ¿Cómo podía ser el guía espiritual que todos creían que era, cuando su corazón estaba corrompido por la culpa? El peso de su mentira lo consumía poco a poco, y cada día que pasaba sin confesarlo, se sentía más alejado de Dios, más atrapado en la red de su propio pecado. Esa noche, al salir del lugar donde se había refugiado para meditar, Arthur se encontraba de nuevo en el umbral de la toma de una decisión trascendental. En el silencio de la noche, las luces de las casas de los colonos parpadeaban a lo lejos, pero para él, ese brillo no significaba nada. Ya no podía vivir en la oscuridad, rodeado de sombras que lo ahogaban. Necesitaba liberarse. Pero la pregunta persistente seguía en su mente: ¿debería confesar públicamente, ante todos, el pecado que había cometido, o era más sensato ocultarlo para siempre, viviendo el resto de su vida en penitencia secreta? ¿Y qué pasaría si lo hacía? ¿La comunidad lo rechazaría? ¿Lo condenarían por su debilidad, por su traición a la confianza que habían depositado en él? Fue en ese momento de desesperación que recordó el consejo de Esther. En un suspiro, como si sus palabras fueran un bálsamo, el eco de su voz resonó en su mente. La confesión es la única forma en que podrás liberarte, como yo lo hice. Aquellas palabras, tan sencillas y a la vez tan profundas, lo impactaron con una claridad inusitada.
Él había vivido toda su vida en la mentira, y, si bien era un hombre de fe, no había sido capaz de enfrentarse a su propia humanidad. El temor lo había mantenido prisionero, pero ahora, frente a la verdad de su alma, no podía seguir huyendo. Con un paso decidido, comenzó a caminar hacia la plaza principal de la ciudad. Cada paso que daba parecía hacer eco en su corazón, acelerando su pulso, elevando la ansiedad que lo embargaba. ¿Sería capaz de pronunciar las palabras que lo liberarían de su carga? Cada calle que recorría, cada esquina que giraba, parecía acercarlo más a la plaza donde debía enfrentar la verdad. A medida que se acercaba al centro de la ciudad, los recuerdos de su vida se desbordaban en su mente como un río impetuoso. Recordó sus primeros días en Boston, cuando había llegado como un joven predicador lleno de ideales. Los rostros de los fieles, su adoración por él, su devoción. Recordó su llegada al podio de la iglesia, las primeras palabras que había pronunciado, las promesas que había hecho en nombre de Dios. Pero ahora, esas palabras parecían vacías. Vacías porque él mismo no podía vivir conforme a ellas. Ahora sabía que la verdadera pureza de la fe solo se encontraba en la honestidad con uno mismo y con los demás. Mientras caminaba por las calles oscuras, el sonido de sus propios pasos parecía ensordecerlo, como un recordatorio constante de lo que estaba por hacer. Su corazón latía con fuerza, y las palabras que debía decir seguían repiqueteando en su mente. En su interior, sentía el peso de su vergüenza, el temor de lo que sucedería después. Pero algo más grande que su temor, lo empujaba hacia adelante. Era la necesidad de sanar, de encontrar la paz que tanto había buscado. Y en su búsqueda de paz, sabía que debía ofrecer la verdad al pueblo que tanto lo respetaba. Finalmente, llegó a la plaza. En el centro, la antigua iglesia se erguía ante él, como un símbolo de la fe que había abrazado durante tantos años. Sus puertas cerradas, en ese momento, parecían simbolizar la cerradura que él mismo había colocado en su corazón. Sin embargo, al estar allí, frente a la iglesia, en el silencio de la noche, Arthur sintió que había llegado el momento. La verdad debía ser revelada. No podía seguir huyendo. Con un gesto decidido, empujó las puertas de la iglesia y entró. La oscuridad en su interior era profunda, pero a medida que avanzaba, su mirada se acostumbraba a la penumbra. En el altar, la figura de Cristo parecía mirarlo fijamente, como un juez silencioso, aguardando su confesión. Arthur se arrodilló, y por un largo momento, se quedó allí, en silencio, enfrentando la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. De repente, las palabras salieron de su boca, tan inesperadas como una revelación. Dios mío, he pecado contra ti y contra mi prójimo. He ocultado mi alma tras una máscara de rectitud, y he permitido que el temor me domine. Mi corazón está marcado por el pecado, y mi alma no encuentra consuelo. He cometido un acto impuro, un acto que me ha separado de ti y de mi propia humanidad. La confesión, liberadora pero dolorosa, resonó en la iglesia vacía. Arthur, entre sollozos, continuó, y he ocultado esta verdad no solo a mis hermanos, sino también a mí mismo. Pero ya no puedo cargar con este peso. Señor, acepta mi arrepentimiento, porque sé que solo en la verdad hay salvación. Las palabras de Arthur, sinceras y desgarradoras, rompieron el silencio de la iglesia. Y mientras se quedaba allí, de rodillas, enfrentando su verdad, una sensación de alivio comenzó a invadirlo, como si, finalmente, el peso de la culpa se estuviera levantando, aunque solo fuera un poco. En ese momento, Arthur Dimmesdale supo que había dado el primer paso hacia su redención, aunque el camino por recorrer aún fuera largo y tortuoso. Pero algo había cambiado dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. El precio de la verdad era alto, pero el valor de encontrar la paz era aún más grande. Capítulo 15. La aceptación del juicio divino. La niebla de la mañana envolvía la ciudad como un manto, cubriendo las calles y las casas en un suave manto de incertidumbre. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente entre las nubes, creando destellos dorados sobre las fachadas de las casas y los tejados de la ciudad. Boston, en su despertar, parecía ajena a la tormenta interna que se desataba en el alma de Arthur Dimmesdale. Durante meses, el predicador había vivido bajo el yugo de una culpabilidad abrumadora, pero ahora, tras su confesión en la iglesia, algo en su ser había cambiado. Aunque su carga había sido parcialmente aliviada, aún quedaba un largo camino por recorrer.
La verdad que había arrojado al mundo con valentía no había sido el fin de su tormento, sino solo el comienzo de un proceso más profundo de purificación. Arthur sabía que su confesión, aunque necesaria, aún no era suficiente para sanar completamente el daño que había causado, ni para devolverle la paz que tanto anhelaba. En su mente, la figura de Esther Prynne siempre estaba presente, no solo como la mujer con quien había compartido su pecado, sino también como su compañera en la lucha por la redención. Los ojos de ella, llenos de dolor y amor, lo habían mirado durante toda su vida con una mezcla de aceptación y sufrimiento. Y aunque él había dado un paso hacia la verdad, ella aún cargaba con la marca visible de su transgresión, la letra escarlata. Esa mañana, como si el destino lo hubiera orquestado, Arthur se encontraba frente al tribunal de la ciudad, el lugar donde su destino se sellaría de una vez por todas. Las voces de los vecinos y los fieles comenzaron a llegar hasta sus oídos mientras se acercaba a la plaza central. Podía escuchar los murmullos, los susurros de aquellos que ya sabían lo que había hecho, aquellos que le habían otorgado su confianza solo para descubrir, tarde o temprano, la verdad oculta detrás de su sonrisa y sus sermones llenos de fervor. La plaza estaba repleta de gente que había acudido al juicio, una multitud expectante que esperaba el veredicto. Los rostros de los colonos reflejaban una mezcla de curiosidad, juicio y condena, una mezcla común cuando una figura de autoridad cae en desgracia. Arthur, sin embargo, no estaba allí para defenderse de la opinión de los demás. Ya había enfrentado su mayor enemigo, sí mismo. Y aunque la condena pública lo llenaba de vergüenza, sabía que su alma necesitaba el juicio divino, el que solo él podía impartirse. En su camino hacia la plaza, Arthur se encontraba acompañado de una presencia que nunca había logrado despojarse, la figura de Esther, su compañera de dolor. En la distancia, ella lo observaba con ojos que reflejaban una comprensión profunda de lo que ambos habían vivido, y de lo que aún les quedaba por vivir. Aunque su rostro mostraba la misma seriedad que siempre había tenido, también había una resolución tranquila en su porte. Ella había llegado a entender que el juicio divino era algo que no podía evitarse, que las consecuencias de sus acciones, aunque dolorosas, debían ser aceptadas con humildad y amor. Y aunque Arthur era el centro de atención en ese día, ella también había sido una partícipe activa en el sufrimiento que ambos compartían. El tribunal comenzó su sesión bajo la vigilancia de las autoridades de la ciudad. Las palabras del magistrado resonaban en el aire, pero Arthur ya no podía escuchar su voz. Su mente estaba fija en un punto lejano, en un lugar donde la verdad, aunque difícil de aceptar, era la única herramienta que le quedaba para reconstruir su vida. Recordaba cómo, durante años, había predicado sobre el arrepentimiento y la fe en la misericordia divina. Y ahora, finalmente, era él quien debía poner en práctica esas mismas enseñanzas. Pero el arrepentimiento verdadero no solo consistía en pedir perdón, sino en aceptar las consecuencias de las propias acciones, sin evasión, sin mentiras, sin excusas. La multitud seguía susurrando a su alrededor, pero Arthur sentía como si estuviera sumido en una burbuja de quietud, ajeno a todo lo que sucedía a su alrededor. Solo él, en su corazón, sabía lo que estaba pasando. Cada palabra pronunciada por el magistrado, cada mirada fulminante de los feligreses, parecía entrar en su alma, atravesándolo como una flecha, despojándolo de la última capa de orgullo que aún intentaba sostener. Pero él no se quejaba. Sabía que, al final, todo aquello era solo el precio de la redención. En ese momento, el magistrado hizo una pausa y fijó su mirada en Arthur. «¿Cómo te declaras, reverendo?», preguntó con solemnidad. La multitud contenía la respiración, esperando su respuesta. Arthur levantó la cabeza, como si las palabras que debía pronunciar fueran una pesadilla que había temido durante tanto tiempo. Pero ya no podía dudar. Había llegado el momento de enfrentarse al juicio final, uno que no podía escapar. Con la voz quebrada, pero clara, Arthur respondió: «Me declaro culpable. He pecado contra Dios y contra la comunidad. Mi alma está manchada por el pecado, y es solo en el juicio divino donde buscaré mi absolución». La multitud reaccionó, algunos murmuraron, otros se quedaron en silencio, y algunos incluso voltearon la mirada, incapaces de sostener la tensión emocional que se había desatado en el aire. Pero lo que Arthur no esperaba era lo que sucedería después. Desde el fondo de la plaza, Esther, quien había permanecido en silencio durante todo el juicio, dio un paso al frente. Su rostro no mostraba ira ni resentimiento, solo una tranquila aceptación, pero sus palabras resonaron con fuerza. «Yo también soy culpable»,
dijo, su voz fuerte, pero llena de una serenidad inquebrantable. He compartido el pecado con este hombre, y también he sido partícipe de su sufrimiento. La revelación de Esther ante la multitud causó un revuelo. Las miradas de todos se volvieron hacia ella, y el aire se cargó de una nueva tensión. Pero Esther no retrocedió. Sabía que su confesión, al igual que la de Arthur, era un paso hacia la redención, un paso que ambos debían dar juntos. Arthur, al escuchar sus palabras, sintió una nueva ola de humillación, pero también una nueva comprensión. El camino hacia la salvación no solo consistía en enfrentar el juicio público, sino en enfrentar la verdad interna, esa que solo los dos sabían. La pena de ambos había sido compartida, y ahora, en ese momento, sin miramientos, se unían en su aceptación del juicio divino, el único que verdaderamente importaba. El magistrado, al ver la actitud de ambos, no pudo evitar sentirse conmovido por la sinceridad de sus palabras. La condena era inevitable, pero algo en el aire había cambiado. Arthur y Esther ya no eran simplemente los símbolos de la culpa y la vergüenza. Habían trascendido sus propios errores. El verdadero juicio, el que los había marcado, ya se había llevado a cabo en sus almas. La multitud observó, sorprendida, cómo ambos se retiraban, caminando juntos hacia un futuro incierto, pero sin el peso de la mentira que tanto los había oprimido. La letra escarlata que Esther llevaba sobre su pecho, aunque nunca podría desaparecer, ya no era un símbolo de condena. Era, al fin, un símbolo de su aceptación del destino que les había sido impuesto, un símbolo de la lucha por la redención. El juicio no había terminado, pero Arthur y Esther sabían que la verdadera salvación, si existía, solo podía encontrarse en la aceptación plena de sí mismos y en el arrepentimiento sincero ante Dios. El resto del mundo solo era un reflejo de lo que cada uno llevaba dentro. Gracias por escuchar este capítulo de La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne. Si te ha gustado, te invitamos a seguir el canal para más contenido literario. Tu apoyo es fundamental para continuar compartiendo más historias como esta. Nos vemos en el próximo capítulo.